En nombre de la Voz de la Esperanza te damos nuestra cordial bienvenida a este estudio de la lección de la escuela sabática. Es una alegría estar contigo. Amén. Sentimos gozo porque te has unido por este medio para que estudiemos juntos. Claro. Si nos acompañas por la televisión, las redes sociales o por audio, te agradecemos y te invitamos a compartir este estudio con tus amigos y también con sus familiares. Seguro, seguro. Ahora, en esta ocasión, saludamos, Omar, a la hermana Martina Severino. Ella nos escribe desde Galicia, España, y dice: gracias por los beneficios recibidos en cada lección de aprendizaje y enseñanzas, para que seamos equilibrados, transformados y restaurados en Cristo Jesús. Oremos los unos por los otros y, por supuesto, por este ministerio, la Voz de la Esperanza, y por la bendecida pareja que presenta estos programas. Bueno, muchas gracias, hermana Martina, por sus lindas palabras. Amén. Y por sus oraciones. Usted menciona algunas peticiones también. Nos unimos en oración y saludamos a nuestros hermanos, también hermanas de Galicia, España. Así es. Dios fortalezca su fe todos los días. Así sea, gloria a Dios. Bueno, Omar, esta semana vamos a estar repasando la lección número 10 para el 8 de marzo 2025. Se titula Las reglas del conflicto. Pero antes que nada, Omar, claro, pidamos sabiduría del cielo. Oremos. Así es. Querido Padre Celestial, gracias infinitas te damos por las bendiciones diarias que derramas sobre nosotros. Amén. Te pedimos en este momento que derrames tu bendición de tu Santo Espíritu para abrir nuestra mente, nuestro entendimiento, que podamos comprender el mensaje que tienes para nosotros. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. 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 Iniciemos preguntando, ¿qué son las reglas del conflicto? El diccionario panhispánico del español jurídico define: una regla de conflicto es una directiva, una técnica primordial que delinea las limitaciones y circunstancias bajo las cuales se definen las condiciones, intensidad y forma en las que un combatiente está autorizado a usar la fuerza. Muchas palabras para decir, sí, bueno. Ve a pelear. Bueno, pero en la guerra cósmica entre el bien y el mal existen reglas de conflicto. Sí, sí. Ahora, hermana, ¿será realmente importante que examinemos esas reglas de enfrentamiento entre Dios y Satanás? ¿Quién en verdad tiene derecho a gobernar el universo? ¿Qué tipo de ser puede infundir perfecta confianza para hacer esas reglas de conflicto? Si ese ser es Dios, ¿está Él dispuesto a vivir de acuerdo a sus propias normas? ¿Y cómo se asegura Dios de que el enemigo respete las normas de conflicto? ¿Puede realmente existir un universo que funcione dando prioridad al amor y la verdad por encima de la fuerza y el poder? Es interesantísima estas preguntas y me gustó esa parte donde dice si Él cumple las reglas que Él impuso. Eso es tremendo. Pero creo que la pregunta más preponderante es ¿cómo impactan esas reglas del conflicto el resultado final de la gran controversia? El texto de esta semana se encuentra, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, que dice lo siguiente, estimados: el que practica el pecado es del diablo, porque él peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
Las frases de este versículo denotan que las obras del diablo incluyen todo el mal que Satanás ha hecho en este mundo. Y el plan de Dios es descomponer esa obra del maligno. En Primera de Reyes 18, versículos 19 al 40, hay una narración poderosa que revela la naturaleza del conflicto cósmico. Resulta que Elías estaba sobre el monte Carmelo y Dios expuso a los llamados dioses de las naciones. Ahora, Omar, es interesante porque lógicamente había algo más detrás de bastidores sobre esos dioses en particular. Es cierto. No eran menos meros productos de la imaginación pagana, ¿no es cierto? Claro que no, y te voy a decir, detrás de esos dioses a quienes las naciones circunvecinas a Israel adoraban, había algo siniestro, algo peligrosísimo en sí. Deuteronomio capítulo 32, versículo 17 dice: sacrificaron a demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido. Claramente aquí detrás de esos falsos dioses había demonios disfrazados. Es más, practicaron el canibalismo. El apóstol Pablo lo explicó en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Además, Pablo estipuló en 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 20. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Esto es tremendo. Sí, la verdad una que sacudida sí. para el cristianismo. Claro que sí. Con solo este ejemplo, hermanos, vemos que los textos bíblicos que se refieren a la idolatría y a los dioses extranjeros son textos relacionados al conflicto cósmico. Así es. Según la lección para maestros, esta semana la temática recalcará 3 puntos claves. Número 1, Satanás es un gobernante ilegítimo, pero temporal. Dios le concedió un gobierno restringido después que el pecado entró a este mundo. El diablo no tiene autoridad legítima y aunque Dios limita su actividad divina para eliminar el mal, Jesús ya venció al diablo. Y esa derrota comprueba que el gobierno de Satanás es legítimo y temporal. Amén, por eso, sí. En segundo lugar, Satanás toma cautivos bajo su gobierno, aunque es un gobernante ilegítimo y temporal. Los seres humanos pueden llegar a ser sus cautivos legales. Muy cierto. Ay, nuestra voluntad humana se inclina a seguir las artimañas de Satanás, a menos que Cristo more en nosotros, guiando nuestros deseos y nuestra vida, caeremos en esa tentación que de verdad yo no quiero caer. Sí. Y por último lugar, tercero, Satanás está limitado en su gobierno. Tiene espacio y tiempo para gobernar, pero Dios limita su poder. En el desarrollo de la historia humana, los poderes trascendentes del bien se oponen al mal. Claro. Y las oraciones de los creyentes son un recurso eficaz contra los poderes maléficos. Amén, por eso. Así es. Nuestra máxima seguridad es que Dios está en nuestro lado. Él sigue obrando en nuestro favor. Amén, amén. Un día la gran controversia terminará. Dios Todopoderoso demostrará su capacidad para actuar, pero Él siempre lo hará dentro de los límites de su carácter y de su respeto por todos sus seres creados. Así será. ¿Qué papel entonces debemos jugar nosotros en todo esto? Es cierto. Debemos confiar en nuestro Padre Celestial y debemos demostrar que Dios es bondad personificada, que Él lucha junto a nosotros en la batalla por la verdad y la justicia. Él desea lo mejor para nosotros. Claro. Su plan es perfecto
y nuestra victoria en Cristo ya está asegurada. Amén. Gloria a Amén. Dios. Bien, continuemos con la lección del domingo 2 de marzo titulada Un ángel demorado. Hemos comprobado bíblicamente que los falsos dioses de las naciones son demonios disfrazados. Que a veces esos gobernantes demoníacos actúan detrás de los gobernantes terrenales. Oh, sí. Incluso los agentes angelicales enviados por Dios son atacados por las fuerzas del enemigo. Te recomiendo, ¿no es cierto?, que leas Daniel capítulo 10, versículo del 1 al 14, prestando atención a los versículos 12 y 13. ¿Qué opinas de la oposición que tuvo que enfrentar el ángel enviado por Dios durante 21 días? Bueno, Daniel estaba estudiando los escritos de Jeremías y como nosotros tenía preguntas, ¿no es cierto? ¿Qué fue lo que sucedió? En oración, Daniel buscó entender el conflicto de la gran controversia. Las visiones que recibió fueron en respuesta a su petición y esto nos ayuda a entender las limitaciones autoimpuestas por Dios. Nos ayuda a abordar positivamente las reglas del conflicto entre Dios y Satanás. Dios se autolimita, hermanos, en su trato con sus seres creados, quienes actúan según su libre albedrío, lógicamente. Entre esos seres creados está el príncipe del reino de Persia, representando las fuerzas demoníacas. Daniel nos da una vislumbre de la lucha entablada entre el bien y el mal. El conflicto duró 3 semanas. Podríamos preguntarnos por qué Dios permitió que los poderes del mal luchasen para dominar durante 21 días mientras su hijo Daniel estaba afligido. La verdad es que debemos entender estos acontecimientos a la luz de un propósito más amplio y profundo, que se basa en el plan de redención. Ese propósito está explicado en Patriarcas y Profetas, página 49, donde dice que el plan de redención fue diseñado para vindicar el carácter de Dios ante el universo. El acto de Cristo de morir por la salvación del hombre no solo haría accesible el cielo para los hombres, sino que ante todo el universo justificaría a Dios y a su Hijo en su trato con la rebelión de Satanás. Notemos entonces, Dios permitió que la oposición actuara contra él, aunque los agentes de esa oposición también están sujetos a las reglas del conflicto. Ese compromiso entre ángeles es evidencia de que Dios no está usando todo su poder, hermanos. Él le concede al enemigo cierta libertad y no lo suprime caprichosamente. Más bien, lo restringe con parámetros conocidos por ambas partes. Y de esta manera podemos entender que las reglas del conflicto son reales, que operan activamente, incluso entre los ángeles de Dios. En cierto sentido, comprender estos límites puede resultarnos menos difícil si captamos la idea de que Dios obra por amor, que el amor es el fundamento de su gobierno, no la coacción. Ahora, sí, esta comprensión es vital. Nos ayuda a comprender mejor el gran conflicto. O sea, para refutar la pretensión de Satanás de que Dios es un tirano, Dios dio y vio conveniente retener su mano poderosa y dejar que el adversario tuviera una oportunidad para demostrar sus métodos estólidos y jingoístas. Oh, sí. Ahora, en todo este mogolio, Dios nunca fuerza nuestra voluntad, Omar, ¿no es cierto? Sí, es cierto. Concede a Satanás cierto grado de libertad, pero por medio de su Santo Espíritu nos insta a que resistamos el mal y elijamos el bien. Así Dios demuestra al expectante buen universo
que Él es un Dios de amor y no un tirano. Por esa razón, la oración de Daniel no fue contestada inmediatamente, Omar. Y entendemos la verdadera filosofía de la historia. Dios ya ha fijado la meta final que se ha de alcanzar. Mediante su Espíritu, obra en nuestros corazones para que cooperemos con Él a fin de alcanzar esa meta. Pero la decisión es algo que está enteramente en nuestras manos, en tus manos y las mías. Claro. Indudablemente los acontecimientos de la historia son el resultado de la acción de seres sobrenaturales y de nuestro libre albedrío. Sin embargo, el desenlace final, hermanos, es de Dios. Notemos que en Daniel 10, del 13 al 14, finalmente entró en la lucha Miguel, el Hijo de Dios. Los poderes celestiales ganaron la victoria y el maligno se vio obligado a retirarse. Hay dos traducciones que han sugerido el significado de estos versículos de Daniel. La traducción de Martín Lutero dice: allí gané yo la victoria con los reyes de Persia, y la traducción de Juan Knox dice: allí en la corte de Persia permanecí dueño del campo. El libro Profetas y Reyes, página 418, lo explica diciendo: la victoria fue obtenida finalmente. Las fuerzas del enemigo fueron mantenidas en jaque. Bueno, la lección te pregunta, hermano, ¿cómo has experimentado los límites de obrar únicamente de acuerdo con los principios del amor y no de la coacción? ¿Y qué lecciones has aprendido acerca de los límites del poder? Y, ¿sabes? Creo que esto se refleja en nuestra responsabilidad como padres y madres. Cierto. Educar a nuestros hijos no es fácil. Cada día aprendemos sobre los límites del poder. Hablando con otros padres, mis hermanos, me comentan que lo que les sirvió para un hijo, por supuesto, no es efectivo con el otro. Es como que cada niño tiene un código. Es como un candado de esos modernos que llevan números y hay que acertarlos para poder abrir la cerradura. Parece complicado, pero no es imposible, porque no hay nada imposible para Dios. Amén. Y notemos, el secreto de Dios es el amor. ¡Cuán cierto! El amor en su plenitud y esencia divina es la llave que abre todos los candados, hermanos. Pero ese amor no coacciona. Más bien incluye fe, disciplina redentora, obediencia y aprendizaje. Estamos estudiando un tema muy profundo que abre nuestro entendimiento. Continuemos estudiando la parte del lunes 3 de marzo, titulada El dragón de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis revela detalles espeluznantes del conflicto entre Cristo y Satanás. Estudiar la estructura de este libro extraordinario trae recompensas a cada estudiante dedicado. Cierto. Revela lo que está detrás de la escena de la historia de la tierra. Revela clara y también enfáticamente que la historia de la humanidad es la historia del conflicto cósmico espiritual entre las fuerzas de Dios y las fuerzas de Satanás, entre el bien y el mal, entre la verdad y el engaño en sí. Muy cierto. Llámese hambre, explotación, altercados familiares, guerras, atentados, adulterio, hogares destrozados, niños abandonados, homicidio, estafa, perversión moral, corrupción política, injusticia social, angustia, depresión, etcétera. Todo tiene su origen en estas fuerzas diabólicas y en su rebelión contra el gobierno de Dios. Ahora, ¿sabes, Nessie? La perspectiva general de los gobernantes celestiales en el conflicto cósmico está resumida en el libro de Apocalipsis. Así es. Allí el diablo es representado como el gran dragón que se opone a Dios y engaña al mundo entero.
En Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al 8, se revela la extensión de la jurisdicción del dragón, quien no solo hace guerra contra Dios y sus siervos, sino que también es el gobernante detrás de los reinos terrenales que persiguen al pueblo de Dios a lo largo de todos los siglos. Tremendo. ¿Cómo logra Satanás controlar los gobernantes de la tierra, Omar? Bueno. Apocalipsis capítulo 13, versículo Enfático 2, dice que el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad a una bestia que sube del mar. Y Apocalipsis 13:5 explica que a esa bestia que sube del mar se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Hermano, hermana, de esa manera Satanás, el dragón, le concede a una bestia un poder político religioso terrenal, el poder y la autoridad para gobernar. Esa autoridad de gobierno se ejerce con el fin de usurpar la adoración que se le debe a Dios. La bestia blasfema contra Dios, hace guerra contra los santos de Dios, de los cuales tú y yo somos. Así yo creo, estoy en esa lucha, e incluso los vence por un periodo de tiempo. Detrás de todo ha estado y está Satanás. Cuando Cristo estuvo en esta tierra, el diablo buscó destruirlo. Luego procuró exterminar al pueblo de Dios, y cuando percibió que sus esfuerzos para aniquilar a los cristianos con persecución eran ineficaces porque más crecían, cambió sus tácticas. Se propuso a separar los fieles de Cristo, estableciendo un sistema religioso falso y complejo. Como podemos ver, el dragón no siempre actúa directamente por medio del paganismo, hermanos. También trabaja tras la fachada de una organización profesamente cristiana, esperando así disfrazar su identidad. Así, ese poder político religioso terrenal recibe su autoridad y jurisdicción mundial de parte del dragón, el gobernante usurpador de este mundo. Sin embargo, Omar, hay límites claros impuestos a Satanás y a sus agencias, incluidos los límites temporales. En su artículo, Satanás en el poder o destronado, el autor Robert Recker, explica lo siguiente. Satanás es un príncipe depuesto o en proceso de deposición, dice él. Qué interesante, ¿no es cierto? La manera concepto. Que él lo explica. Gloria a Dios por eso. Amén. Notemos cómo Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, distingue los moradores del cielo versus los de la tierra. Interesante eso. Dice el versículo: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Satanás sabe muy bien que le queda poco tiempo. Sí. Y esto es así porque los acontecimientos descritos en Apocalipsis se despliegan a lo largo de líneas temporales proféticas que demuestran límites específicos al reinado de las fuerzas malignas. Amigos, abramos los ojos. Claro. En los capítulos 14 y 15 de Apocalipsis vemos el inevitable resultado de la guerra de Satanás contra los siervos de Dios. Así es. Allí se describen perfectamente los verdaderos ganadores y los perdedores. Veamos. Los ganadores son personas que han seguido fielmente a Cristo, el Cordero, en lugar de adorar a la bestia, aún en medio de una época de gran tribulación. Y se identifica claramente quiénes serán también los perdedores en esta guerra por el dominio espiritual de la humanidad.
Los perdedores serán los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su marca. Todos estos eventos nos pueden parecer horrendos. Sin embargo, aunque nos resulta difícil percibirlo ahora mismo, sabemos que finalmente el bien triunfará para siempre sobre el mal. ¿Saben? Sí, es de suma importancia que nunca olvidemos esta maravillosa promesa. Claro. Apocalipsis 21:4 nos asegura que Dios supremamente triunfará y dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén y amén. Claro. Aunque el dragón descrito en Apocalipsis, hermanos, trabaja para destruir al pueblo de Dios, engañando a las multitudes con el fin de alejar a las personas de Dios y lograr que se pongan de parte de Satanás en la guerra cósmica, todas sus artimañas, engaños y falsos sistemas serán destruidos en la segunda venida de Cristo. Claro que sí. ¿No es cierto? El dragón, que simboliza al diablo, que obra mediante los poderes terrenales, será destruido completamente al final de los 1000 años. Como pueblo de Dios, hermanos, debemos estar alertas, no confiando en nuestra sabiduría, sino en la sabiduría de nuestro Amén. Dios. Pasemos entonces a la lección del martes 4 de marzo, titulada El caso de Job. El libro de Job proporciona ideas fascinantes sobre el gran conflicto. Job confió en Dios a pesar de las circunstancias. Cierto. En tu tiempo personal de estudio, lee Job 1 y 2. De estos capítulos podemos extraer detalles importantes. Claro. Por ejemplo, en primer lugar, hubo una especie de concilio celestial. No fue un simple diálogo entre Dios y Satanás. Otros seres celestiales estuvieron involucrados. ¿Sabes, hermano? Aunque no parece razonable que la escena aconteció en el cielo, porque Satanás estaba excluido de sus atrios, pero él tenía acceso limitado a otros mundos, como lo afirma Historia de la Redención, página 26. En segundo lugar, se presentó una disputa. O sea, Dios preguntó si Satanás había considerado a Job. ¿Lo había considerado para qué? Lógicamente, esa pregunta involucra el contexto de una disputa mayor. La interrogación divina conlleva el hecho de que Dios sabía que Satanás ya había deambulado por todas partes y que había espiado con frecuencia a Job. En tercer lugar, Dios declaró a Job irreprensible y recto. Satanás afirmó que Job solo lo respetaba porque Dios lo protegía, que Job solo servía a Dios por el beneficio material que Dios le permitía acumular como aliciente y recompensa por su servicio. Ese ataque equivalió a una calumnia contra el carácter de Job y el de Dios. Y en cuarto lugar, Satanás alegó que la protección de Dios en favor de Job era injusta, que imposibilitaba a Satanás comprobar sus acusaciones. Esto indica que Satanás aparentemente intentó dañar a Job, pero estaba limitado por las reglas del conflicto cósmico. Ahora, la acusación de Satanás ante el concilio celestial recibió una respuesta enfática. Dios le permitió poner a prueba su teoría, pero solo le permitió actuar dentro de ciertos parámetros. Dios le concedió a Satanás poder sobre todo lo que Job tenía, pero le prohibió causarle daño personal a Job. Más tarde, cuando Satanás alegó que Job solo se preocupaba por sí mismo, Dios permitió que Satanás le afligiera físicamente, pero no al punto de quitarle la vida.
Con esto claramente vemos, hermanos, que existen reglas de enfrentamiento en el conflicto cósmico. Omar, en realidad esas reglas son un reconocimiento, general, de que los procedimientos y estándares deben ser esenciales para la conducción y la eficacia de la guerra. De acuerdo a la Enciclopedia Británica, las reglas de enfrentamiento deben ser coherentes, teniendo en cuenta los escenarios potenciales y los aspectos políticos y militares de determinadas situaciones, es lo que dice la enciclopedia. Describen las acciones apropiadas con respecto a turbas desarmadas, la propiedad de civiles locales, el uso de la fuerza en defensa propia, la devolución del fuego hostil, la toma de prisioneros, el nivel de hostilidad y una serie de otras cuestiones. Ahora, históricamente, Omar, los reglamentos de guerra han sido, respaldados por una larga lista de tratados y acuerdos internacionales. Creo que uno de los más importantes es el Convenio de Ginebra, ¿no es cierto? Hay puros convenios y siguen las torturas y las masacres. Sí. Definitivamente las reglas de conflicto son un concepto moderno necesario debido a la posibilidad de una guerra nuclear. ¿Cierto? Eso sí lo veo. Los avances en las telecomunicaciones y el uso de fuerza militar en funciones de mantenimiento de la paz. Claro. Ahora, hermanos, con la historia de Job vemos que hay parámetros en la corte celestial. Dentro de esos parámetros, las acusaciones esgrimidas contra Dios se pueden solucionar, pero Dios nunca viola los principios sagrados inherentes al amor, el fundamento del gobierno divino y base de cómo Él rige el universo y los seres inteligentes que lo habitan. Las escenas celestiales del libro de Job realzan una perspectiva fascinante sobre la realidad del gran conflicto entre Dios y Satanás y sobre cómo se desarrolla aquí en la tierra. En verdad, la problemática de Job me hace recordar la historia de Benjamin Schmolk. Él fue un ministro evangélico alemán del siglo XVII. Ocurrió que un incendio asoló su parroquia. Dejó en ruinas su casa, las casas de sus miembros de la iglesia, y además la muerte le arrebató a su esposa y a sus hijos, y la enfermedad lo dejó postrado y ciego. Bajo ese alud de dificultades, el pastor Schmolk dictó las palabras del hermoso himno encontrado en el himnario adventista antiguo que dice: Cristo, tu voluntad hágase siempre en mí. Confiado en tu bondad, siempre andaré aquí. En medio del dolor o en medio de la paz, me rodeará tu amor y la gloria de tu faz. Qué testimonio increíble lo que ese hombre pasó. Hay muchos de los que miran continuamente la programación de La Voz de la Esperanza que también nos explican sus luchas y sus testimonios. Tremendo, ¿no es cierto? ¿Saben? Así también vemos que el primer capítulo de Job termina afirmando lo siguiente: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No atribuir a Dios es una expresión idiomática en el hebreo. Tiflaj se refiere a estar en armonía con el carácter de Dios. Al reaccionar ante su tragedia inicial, nada dijo Job de lo cual más tarde tuviera que lamentarse. No se dejó dominar por la autocompasión ni por un melodramático duelo. Se mantuvo sereno. Cierto. Cuando personas de menor temple se habrían abatido bajo los terribles reveses. La verdad, tremendo. Ahora, con todo lo que sufrió Job, vemos que a Satanás Dios
le impone limitaciones a su gobierno. Así es. Y que él debe acatarse a esas limitaciones. Eso se hace evidente en la escena del concilio celestial en el libro de Job, ¿no es cierto? Así es. Claramente, hay límites existentes al poder de Satanás, hermanos. Sin embargo, esto nos ayuda a entender muchas verdades acerca del poder y las acciones de Dios también. O sea, las reglas del conflicto son verdaderas y vigentes para Dios y para Satanás. Tremendo. Vamos a seguir estudiando la parte del miércoles 5 de marzo titulada El gobernante temporario de este mundo. El conflicto cósmico tiene reglas. A Satanás y sus secuaces se les concede una jurisdicción terrenal, pero limitada. Ahora, esas mismas reglas de conflicto también limitan las acciones de Dios para eliminar o mitigar el mal que opera bajo la autoridad del enemigo. Cierto. ¿Sabes, hermano? Como Dios es fiel a sus promesas y ha aceptado concederle al diablo dominio limitado y temporal, Dios también ha limitado su propio curso de acción, aunque esto no implica una disminución del poder divino. Entonces Satanás rige a los corruptos terrenales, con un gobierno ilegítimo y temporal. Jesús lo describió enfáticamente en Juan 8:44. Dice, Satanás ha sido homicida desde el principio. No hay verdad en él. Es mentiroso y padre de mentira. Básicamente, las mentiras, la calumnia y el cautiverio mortal son la esencia del gobierno de Satanás. Era menester que fuera derrocado por Jesús. Y en los evangelios, el foco del antagonismo entre Satanás y Jesús es la tentación en el desierto. Lucas, da detalles sobre la supuesta autoridad de Satanás, mostrándole a Jesús los reinos del mundo. El diablo le ofreció toda su autoridad y gloria, diciendo, esto me ha sido entregado y a quien quiero lo doy. Es discutible si Satanás realmente tenía la autoridad que decía tener, pero Satanás es un narcisista. Satanás presume todo el tiempo, así como los políticos hoy en día, presidentes y otras figuras contemporáneas. Pero notemos, al rechazar la oferta de Satanás, Jesús no reconoció la legitimidad de esa supuesta autoridad. Por otro lado, el Evangelio de Juan subraya que el príncipe de este mundo fue derrotado por Cristo en la cruz, en su resurrección y también ascensión. En Juan 12, versículos 31 al 33, Jesús enfatizó que su sacrificio derrotaría al príncipe del mundo. Sin embargo, al hablarle a sus discípulos en Juan 14:30, Jesús dijo, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Además, la oración intercesora de Jesús por sus discípulos, Juan 17, sugiere que la influencia del enemigo sobre la humanidad no concluyó con la cruz. La oposición incitada por Satanás contra Jesús continuaría contra los seguidores de Jesús. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, se distinguen los creyentes, o sea, el pueblo de Dios, y los incrédulos, los que son dominados por el enemigo. Y dice así, sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, los evangelios subrayan la victoria de Cristo sobre Satanás en la tentación en el desierto al iniciar su ministerio público, y el evangelio de Juan enfatiza la derrota de Satanás, el gobernante, el príncipe de este mundo, en la cruz,
al final del ministerio terrenal de Jesús. En ambos casos, hermanos, Satanás es un gobernante ilegítimo y temporal de este mundo. Un mundo que paradójicamente es amado por Dios, pero también es juzgado por rechazar a Jesús. Ahora, Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 15, explica que el diablo domina a los pecadores sometiéndolos a esclavitud con poder de muerte. Pero sabes, Nesí, los mismos textos enseñan que Jesús destruye ese poder por medio de su muerte. Amén, amén. Gloria a Dios. Entonces, basándonos en la victoria de Jesús, ya no estamos bajo la esclavitud del temor a la muerte. Sin embargo, necesitamos ser vigilantes y depender del poder de Dios, porque la historia de la salvación aún no ha terminado y el diablo anda alrededor como león rugiente, buscando a quien devorar. Es tremendo ese versículo. Sí, ¿no es primera cierto? de Pedro 5:8. Contundentemente, hermanos, el Nuevo Testamento plantea un enfrentamiento entre dos reinos, el de la luz y el de las tinieblas. Parte de la misión de Cristo fue derrotar el reino de Satanás. Primera de Juan 3:8 dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Sin embargo, como estamos comprobando en esta lección, hay reglas que limitan lo que Dios puede hacer mientras permanece fiel a los principios que sustentan su gobierno. Claro. Esos límites incluyen, número 1, la concesión del libre albedrío. Y número 2, las reglas del pacto en cuanto al conflicto, algo que nosotros desconocemos por el momento. Estos impedimentos a la acción divina acarrean implicaciones para la capacidad moral de Dios de reducir y eliminar inmediatamente el mal. Así es. Por eso esas preguntas, ¿por qué hay mal? ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué hay sufrimiento? Aquí te estamos dando las razones. Pero veamos lo que ha logrado Satanás. Leamos, estimados, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. Y dice así: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Estos son puntos cruciales en la guerra entre el bien y el mal. Cierto. Satanás es un ser real, no como él se pinta a sí mismo, que no existe. Es imperativo que lo reconozcamos cuando se presenta en cualquier forma o por cualquier medio. El título Dios de este siglo alude al intento de Satanás de usurpar la soberanía de Dios. ¿Sabes, Nesí? Él ambiciona ser el único Dios de este planeta. Claro. De hecho, ha sido el invisible gobernante de muchos de los grandes reinos e imperios de esta tierra. Tristemente, claro. Así es, Omar. Satanás es llamado Dios de este mundo porque quiere lograr el dominio completo de sus habitantes. Porque la tierra está en gran medida bajo su potestad. Él gobierna el corazón de la mayoría de las personas, quienes obedecen sus dictámenes, se rinden ante sus tentaciones y participan en sus impiedades y abominaciones. Hermanos, hermanas, Satanás es el autor, el instigador del pecado. Él es, como dice la Biblia, el Dios de este mundo, porque aunque limitado, Él domina las fuerzas de la naturaleza, los elementos de la tierra, los elementos del mar y los de la atmósfera. Jesús llamó a Satanás el príncipe de este mundo. Qué tristeza, ¿no es cierto? Es impresionante. Pero pensemos en esto, hermanos. Es reconfortante saber
que el dominio del mal que tiene Satanás es solamente un dominio temporal, hermanos. Pasemos entonces al estudio del jueves 6 de marzo titulado Límites y reglas. Tremendo título. Ahora te pregunto, ¿alguna vez te peleaste con tus hermanos, con otros estudiantes en la escuela? Recuerdo mis años de secundaria, Nessie. Mis padres no podían enviarme a una escuela privada. Tuve que asistir a una escuela pública en la ciudad de Nueva York. La violencia era terrible, reinaba el peligro de entrar en pleitos. Cada día ocurrían altercados, puñetazos, patadas, golpes. De muy joven tuve que aprender a defenderme personalmente. Fueron años muy difíciles, tristes. Ahora, cuando pensamos en un conflicto, pensamos en una riña humana. Pero el conflicto cósmico es de magnitud universal. Es una disputa sobre el carácter de Dios causado por las acusaciones y calumnias del diablo contra Dios. Definitivamente, un conflicto de ese tipo no se puede resolver con poder absoluto. Se requiere una demostración. Si se presentan acusaciones graves contra alguien que ocupa una posición de poder en el mundo, la mejor manera de lidiar con esas acusaciones sería permitiendo una investigación libre, una investigación justa y abierta. Si las acusaciones amenazan el gobierno divino, que es basado en el amor, no pueden simplemente barrerse debajo de una alfombra. La lección nos pregunta, ¿qué significa esto para nuestra comprensión del conflicto cósmico y para nuestra interacción correcta con el problema del mal? Además, pregunta, ¿puede Dios romper sus promesas? De ninguna manera. Entonces, debemos entender que en la medida en que Dios acepta o se compromete a actuar, siguiendo ciertas reglas, su acción está moralmente limitada. Consecuentemente, el mal mantiene el dominio temporal del mundo. Marcos capítulo 6, versículo 5, explica que Jesús no pudo obrar milagros en la incrédula población de Nazaret. Y Marcos 9, versículo 29, cuenta la historia del muchacho que no pudo ser liberado de los demonios por los discípulos y que Jesús explicó que ese género de demonios con nada podía salir sino con oración y ayuno. Esas dos historias, hermanos, manifiestan los límites o las reglas de juego relacionados con la oración y la fe. Ambos, la oración y la fe, son factores importantes para la acción divina. Leo del libro A fin de conocerle, página 56. En el plan divino, Dios no hace nada sin la cooperación del hombre. No compele a la voluntad del hombre. Esta debe ser dada completamente al Señor. De lo contrario, el Señor no puede realizar su obra divina. En la Biblia vemos abundantes evidencias de que la fe en Dios marca la diferencia. La oración abre el camino para la acción divina, que de otra manera no estaría moralmente disponible. Ahora, Nessie, no debemos nosotros cometer el error de pensar que la fe y la oración son los únicos factores. No, claro que no. Probablemente hay muchos otros que no conocemos. Esto encaja con lo que hemos estudiado sobre las reglas del conflicto entre el bien y el mal. Cierto. Y nos ayuda a entender por qué ocurren cosas malas bajo el gobierno temporal del reino tenebroso. En verdad, vemos que la pluma inspirada dice lo siguiente en Joyas de los Testimonios,
tomo 1, página 122. Si Satanás ve que corre peligro de perder a un alma, hace cuanto puede para conservarla. Y cuando la persona llega a darse cuenta y con angustia y fervor busca fortaleza en Jesús, Satanás teme perder un cautivo y llama un refuerzo de sus ángeles para rodear a la pobre alma y formar una muralla de tinieblas en derredor de ella, con el propósito de que la luz del cielo no la alcance. Pero si el que está en peligro persevera, nuestro Salvador escucha la ferviente oración de fe y envía refuerzos de ángeles poderosos en fortaleza para que lo libren. Tremendo, hermano, hermana. Hay mucho que desconocemos, pero la Biblia nos asegura que podemos confiar en Dios. Amén. Por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículo 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Sabes, Dios sabe lo que es lo mejor para ti y para mí. Él desea lo mejor para todos nosotros. Amén. Y un día erradicará el mal, dando paso a la dicha eterna. Qué bendecida esta lección, sí, ¿no es cierto? Impresionante. Sinteticemos entonces lo que estudiamos. Número 1. Nuestra seguridad es que Dios seguirá obrando en nuestro favor hasta el día que la gran controversia termine. En segundo lugar, debemos estudiar el libro de Apocalipsis para entender el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Número 3. En el relato de Job, vemos que Dios le impone limitaciones al gobierno de Satanás. En cuarto lugar, Satanás es el Dios de este mundo, y aunque limitado domina la naturaleza buscando subyugar a cada ser humano. Y en quinto lugar, por mientras, las reglas del conflicto deben ser respetadas por Satanás, y la medida en que Dios puede actuar también es limitada por esas mismas reglas. Con lo que hemos aprendido, nos fortalece saber que el status quo es temporario. Amén. Pronto ya no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte, porque las primeras cosas habrán pasado. Amén, amén. Esperamos que hayas crecido espiritualmente con este estudio. La semana que viene volveremos con otra lección tajante. Se titula ¿Qué más pude hacer? Estará interesantísima. Invita a tus amigos y familiares a estudiar con nosotros. Claro que sí. Y además, comparte esta lección con otras personas. Te invitamos asimismo a ver el tema de esta semana y a compartirlo de igual manera. Este tema es presentado por el pastor Grieve. A ver, ¿sobre qué vas a estar hablando este viernes, Omar? Bueno, el tema se titula Cuando Dios pida desobediencia. Llegará un momento que las leyes humanas no pueden tomar el lugar de las leyes divinas y vamos a tener que ir en contra de la marea. Miren ese tema, está increíble. Va a estar tremendo, así que no te lo pierdas. En nombre de la Voz de la Esperanza nos despedimos con un hasta luego y a ti te decimos, Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti